Buenas chicos, hoy vamos a hacer una pequeña reparación al paragolpe del Clio, que hace ya mucho tiempo que se la quería hacer y hoy es el día, así que venga, vamos a verlo. Bueno, aquí tengo el paragolpe, aquí lo tengo ya medio hecho, ¿vale? Pero fijaros como aquí, que el agujero del tornillo está ya agrandado, por aquí está partido, ¿vale? Un poquillo se ve la rajilla ahí. Y este lado pues está peor todavía, ¿vale? Entonces vamos a hacer una pequeña reparación. Pues bueno, ¿qué necesitamos? Pues una chapa, broca radial con disco de corte de repaso, taladro y para medir, ¿vale? Este sería el resultado. Yo ya he hecho el otro lado, ¿vale? Pero bueno, os voy a decir cómo lo he hecho. Medimos aquí y medimos aquí. Medimos en nuestra chapa, ahí, ahí y marcamos. Y ahora a cortar. Pues ya teniendo la chapa así, le quitamos la rebaba a los bordes y vamos a redondear las esquinas, ¿vale? Eso con el disco de repasar. Ya tenemos los bordes redondeados, ¿vale? Entonces ahora que tendremos que ir haciendo, ir cogiendo medidas en el paragolpe y plasmándolas aquí y doblando las chapas. Yo ya las tengo tomadas, así que ahora solo me queda copiar esta. Pues bueno, vamos a coger esta medida, ¿vale? Esta primera, el primer doblez, ¿lo veis? Vamos a pasarlo a esta chapa. Se puede hacer así o marcando. Yo tengo aquí lo que mide y ya lo vamos a plasmar aquí, ¿vale? Así que ponemos aquí el calibre con lo que mide y hacemos así, marcamos ahí y marcamos aquí. Y ahora pues hacemos con esto mismo, hacemos una línea recta y ahora vamos a doblarlo. Yo no tengo máquina para doblar, entonces yo me apaño con esto. Ponemos aquí, ponemos por la marca que hemos medido, ahí. Y ahora, pues con un simple martillo, lo hacemos así. Ya tendríamos un doble hecho. Y ahora ya, pues con los siguientes igual. Ir pasando medidas de esta, que ya está hecha, y comprobar. Ir pasando medidas de aquí a aquí, hasta que encaje en el paragolpe. Yo sé que es complicado así, pero es lo que hay. Cuando solo tiene este paño, pues es lo que hay. Así que ahí tendríamos otro doble ya, ¿vale? Y ahora mirad. Ya la primera parte que es esta, ¿veis? Ahí están las dos hechas iguales, ¿vale? Fijaos. Así que hay que seguir tomando medidas. Ahora la siguiente, pues esta curva, que es la siguiente, que la tenemos aquí plasmada. Esta, y ahora pues hay que marcar aquí y doblar igual con esto y martillo, pam, 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 y marcamos y doblamos. Hacer este sería lo más difícil porque ya no tenemos otra postura que ponerla. Entonces, nos vamos a ayudar de algo. Y ese algo es esto. Y en vez de darle con el martillo, pues directamente le damos aquí para que se vaya doblando para atrás. Poquito a poco. Y bueno, con un poco de fuerza hacemos así y ya lo tenemos casi prácticamente doblado, ¿vale? Ahí está. Y ahora, mirad, mirad, ¿eh? Ya la tenemos hecha, las dos iguales. Cada una para un lado, pero como es igual, así que ahora toca hacer los agujeros en la chapa y en el paragolpe. Ya con el sitio del agujero marcado, vamos a hacerle un granete a donde vamos a hacer el agujero, ¿vale? Ese de en medio es que lo iba a hacer en medio, pero al final no, voy a hacerle 4, ¿vale? Dos aquí, y veis que están marcados los puntos. Se hace con un granete para que no se resbale la broca, porque la broca se resbala, para que no se resbale a hacer el agujero, ¿vale? Pues bueno, ya con los agujeros hechos, mirad,
Entra perfecto, ¿vale? Que pille lo máximo posible y así es como quedaría. Pues bueno, aquí tengo ya todos los agujeros hechos, ¿vale? Este es el del paragolpes, que cogería el paragolpes al coche y vamos a hacer otra cosa. Con esto le vamos a hacer un poco de corredera para poder ajustar para golpes mejor. Así, vamos a hacer un poco de corredera, ¿vale? Para que vaya para los lados. Ya tendríamos esto en el paragolpes, ¿vale? Con los agujeros hechos, vamos a poner los remaches. Así que remachadora y remache. Otra cosa que he hecho ha sido lijar y limpiar todo esto muy bien, porque le vamos a echar como un tipo de resina entre la chapa y aquí el paragolpes para cada cuerpo, ¿vale? Esto quedaría así. Así que entre medio le vamos a echar una resina para que haga más cuerpo todavía. Bueno, pues así quedaría puesto. La resina ya está seca y todo. ¿Veis? Ahí está. Y ahora vamos a quitarle estos sobrantes que no se vea tan feo y poco más. ¿Vale? Así es como quedaría eso. Y ahora otra cosa que le voy a hacer es una chapa de aquí a aquí. A modo de arandela, porque como el agujero está muy grande, el tornillo va a ir siempre al agujero cuando aprietes. Entonces no te va a dejar que lo muevas. Entonces le vamos a hacer una chapa de aquí a aquí, a modo de arandela, que pille todo el trozo este cuadrado. Y bueno, pues aquí sí quedaría nuestra chapa con su corredera, para que entre su tornillo justo ahí. Falta afinarlo un poco aquí, para que caiga justo con el filo del paragolpes. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Como estos coches traían aquí unos vinilos negros, aquí, aquí y aquí los cuadrados también traían vinilos negros, ¿vale? De texturado. No los tiene, pues le vamos a pintar este finito negro y eso también. Y así no se ve nada. Como de todas maneras esto va metido aquí debajo, pues tampoco se vería. Además que pintado negro tampoco se nota. Así que bueno, pues eso sería todo. Así que si os gusta la mecánica, este tipo de cosillas, de arreglillos y cosas que podéis hacer vosotros en vuestra casa, ya sabéis, dale a seguir y a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo.